Nuevamente saludo a la Iglesia de Dios de aquí de Jalpa de los Baños y a todos nuestros hermanos que pues también se conectan a través de las redes sociales. Paz a vosotros. Tomen sus lugares, mis amados hermanos. Vamos a estudiar en esta mañana una bonita escuela sabática, hermanos, del profeta Amós. Y pues prácticamente, hermanos, es una bonita lección porque ya leíamos en esta mañana pues la lectura base, hermanos, y algo que podemos rescatar así rápidamente, hermanos, es de que nuestro Dios pues es paciente, nuestro Dios es un Dios de misericordia, hermanos, pero también tiene un límite, también hay un límite para nuestro Dios, y cuando tocamos ese límite, hermanos, pues es cuando nuestro Dios empieza a determinar pues un castigo, ¿no? Una llamada de atención. Pero antes, hermanos, de que nuestro Dios actúe, siempre envía a sus profetas, siempre envía a alguien a dar a conocer su voluntad y todo lo que va a hacer, hermanos. Entonces, en este caso, pues se utiliza al profeta Amós, un profeta menor, un profeta que fue llamado para, pues, describir esta parte de la voluntad de Dios sobre las naciones que están alrededor del pueblo de Israel, hermanos. Pero pues todo esto tiene una grande historia. Entonces, hermanos, en esta mañana voy a pedir, yo pudiera explicar la escuela sabática, hermanos, pero vamos a empezar con el hábito de la lectura, hermanos, en esta mañana. Todos traemos nuestra lección sabática y también traemos nuestra Biblia, ¿verdad, hermanos? Sí, entonces, miren, hermanos, para que podamos avanzar rápidamente lo vamos a hacer en esta mañana, porque es más de lectura, hermanos. O sea, es más de lectura porque vienen muchos versos que hay que conocerlos, que hay que leerlos, que hay que escucharlos para poder entender esta profecía de juicio de las naciones, juicio sobre las ciudades vecinas. Es una historia que inicia desde la antigüedad, hermanos, y nuestro Dios le da una orden al pueblo de Israel cuando ocupa la tierra prometida y le dice: vas a destruir a todos los pueblos donde vas a llegar, vas a destruir a todos los pueblos. Pero vamos a ver a través de la lección qué fue lo que hizo el pueblo de Israel, hermanos. Entonces, veo aquí, hermanos, caras nuevas, igual y no los voy no los identifico por nombre, pero sí, hermanos, vamos a hacer en esta mañana esta dinámica. Me ayudan, me auxilian, hermanos, con la lectura. Y voy a hacer esta dinámica. Primero, porque me he dado cuenta, hermanos, que cuando dicen: hermanos, ayúdenos con las lecturas, nadie se quiere parar. Voy a hacer este primer paso. Y voy a dar esta indicación, hermanos. Espero que me apoyen para que esta escuela sabática la podamos terminar a tiempo. Voy a pedir a hermanos que gusten leer la palabra de Dios y sin que yo les pregunte o sin que yo los señale, se pongan de pie y van a empezar a leer los versos que citan en las preguntas, ¿sí? En caso de que nadie se pare, entonces ya voy a empezar a dirigirme a todos ustedes, hermanos, porque en esta mañana pues es más de lectura. El código QR, hermanos, es una lectura larga, no la vamos a leer porque solamente señala en el momento quiénes son esas naciones que están alrededor de Israel. El libro del profeta Amós, hermanos, al igual que el libro del profeta Joel, que ya estábamos estudiando también, pues tiene dos partes. Una parte de profecía que ya se cumplió, otra parte de profecía que se está cumpliendo y una parte de la profecía que está por cumplirse, hermanos. Entonces vamos a ver esta parte en el libro de Amós. Juicio sobre las ciudades vecinas, y nos vamos a ir rápidamente. La lectura del versículo para memorizar, voy a pedir a mis hermanos respetuosamente que se hayan aprendido su verso, que se pongan de pie. Y si hay hermanos que nos puedan apoyar, ahora sí, quien tenga frío, hermanos, para que podamos hacerlo dinámico, para que no nos toque el frío, hermanos. Nuestra hermana María, mexicano, sí, ¿verdad? Se aprendió. Nuestro hermano Isaac y nuestro hermano Abel. ¿Alguien más, hermanos? Adelante, mi hermana María.
dijo, Jehová bramará desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y las estancias de los pastores se enlutarán y secaráse la cumbre del Carmelo. Amós capítulo 1, verso 2. Amén. Amén. Adelante, mi hermano, a ver. Pasa a vosotros, amados hermanos. Dice así el versículo memorizar, y dijo Jehová, bramará desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y las estancias de los pastores se enlutarán y secaráse el monte Carmelo. Amós capítulo 1, verso 2. Amén. Amén. Dios lo bendiga, hermano. Pasa a vosotros, hermanos. No. Y dijo, Jehová bramará desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y las estancias de los pastores se enlutarán y secaráse la cumbre del Carmelo. Amós capítulo 1, versículo 2. Amén. Dios los bendiga a nuestros hermanos. Y hermanos, en el libro de Amós menciona, ya en la lectura base, hermanos, menciona a 4 ciudades: Damasco, Gaza, Tiro y Amón. ¿Por qué quiero que referenciemos estas 4 naciones, hermanos? Porque de estas 4 naciones es presentado este juicio, hermanos, sobre Gaza. Y todos conocemos en la actualidad, hermanos, estos nombres son muy familiares, a excepción de Tiro y a excepción de Amón. Pero son naciones que están en el sur. Tiro y Sidón son naciones que están en el sur del pueblo de Israel en la actualidad. Pero hoy sí nos es muy conocido y familiar el escuchar Gaza, ¿verdad, hermanos? ¿O no? Sí, ¿por qué? Por las noticias, ¿no? Por eso yo decía que este libro de Amós es profecía que ya se cumplió, que se está cumpliendo y que también se va a cumplir en un futuro. ¿Por qué? Porque vemos en la actualidad a este pueblo que está a un costado del pueblo de Israel, hermanos, que está siendo exterminado, literalmente está siendo exterminado. Pero no me voy a adelantar. Vemos a Tiro y también a Amón, 2 ciudades que también están, uno al sur y uno al suroccidente del pueblo de Israel. Con esto vamos a iniciar con el objetivo. Le voy a pedir a nuestra hermana Felipa que nos ayude con el objetivo. Nuestra hermana, esposa de nuestro hermano Carlos, el primer comentario. Esposa de nuestro hermano Enrique, el segundo comentario. Nuestra hermanita que está hasta allá atrás, hermana, del pelo blanquito, de la última banca para acá. Sí, no sé cómo se llama, hermana, usted. Sí, creo, bueno, igual, mejor. Nuestra esposa de nuestro hermano Ari, siguiente párrafo. Y hermana, ya no está nuestra hermana Lilibet. Esposa de nuestro hermano Miguel Ángel, el último párrafo. Ayúdenos con las lecturas, hermanos. Dice, objetivo: comprender las profecías del juicio y castigo de las naciones vecinas del pueblo de Dios en su contenido y cumplimiento, descritas en el capítulo 1 del libro de Amós. Amén. Gracias, mi hermana. Primer párrafo. Pasa a vosotros. Amén. A vos. Desde que Dios estableció a Israel como una nación y se le otorgó un territorio, este fue objeto de discordia, envidia, codicia y conflictos. Al estar rodeado de naciones que le odiaban, algunas incluso aún dentro de su mismo territorio, Dios había dicho a su pueblo que echaran de aquella tierra a sus moradores. Sin embargo, no lo hicieron del todo. Aún con todo esto les prometió que no invadirían el pacto hecho con ellos, siempre y cuando no hiciesen alianza con esas naciones de su entorno, y fuesen en pos de sus dioses y costumbres. Pero sabemos que esto tampoco fue así, razón por la que Dios dejó gentes dentro de su territorio por azote en sus costados y para que continuamente sirvieran de tropiezo en los aspectos políticos y cultural, pero principalmente en el religioso espiritual. Jueces capítulo 2, verso 1-3. Amén. Segundo párrafo, mis hermanas. La historia bíblica da cuenta de que aquellas ciudades cometieron continuamente actos de crueldad y violencia terribles contra Israel, siendo un castigo resultado de su desobediencia. Mas por amor a la descendencia de Abraham, Dios envió al profeta Amós en días de Uziel, rey de Judá, y de Jeroboam II,
rey de Israel. Amós era un varón del pueblo cuyo oficio era pastor. Esto nos recuerda cómo Cristo escogió apóstoles de entre los pescadores y no de entre los sabios y principales del pueblo. Así Amós es tomado para hablar de los juicios y castigos de parte de Dios contra aquellas naciones vecinas y contra el mismo pueblo de Dios. Amén. Siguiente párrafo, hermana. La estructura de las profecías pronunciadas por Amós nos deja ver que Dios tiene un límite en su paciencia y tolerancia, pues menciona sentencias, así como ha dicho el Señor, por 3 pecados y por el 4. Por ello viene el castigo, pues con estas expresiones se enfatiza la gravedad de los crímenes y la inevitabilidad del juicio divino, ya que su justicia tan grande no le permite pasar por alto la crueldad y violencia en contra de su pueblo. Vemos en estas profecías una determinada decisión de castigo para estas naciones aledañas, porque Jehová es fuego consumidor y es terrible caer en sus manos, y él ruge como un león, así lo declara el profeta diciendo: bramando el león, ¿quién no temerá? Hablando el Señor Jehová, ¿quién nos profetizará? Amós 3:8. Gracias. Y último párrafo, nuestra hermana Luz. Dice así: Dios desea la obediencia de su pueblo para que les vaya bien. Jeremías capítulo 7, versículo 23. Por eso envía profetas al pueblo cuando se desvía, para que se arrepientan, y en el límite de su paciencia los envía para hacer saber sus juicios y castigo. La Iglesia, al igual que Israel, debe entender que es palabra de Dios la que se desecha cuando se camina de acuerdo a los propios pensamientos. También es importante saber que llega un momento en el que Dios interviene ante la maldad, pues ocultar o encubrir la injusticia y la desobediencia solo acarrea juicio y castigo. Amén. Dios bendiga a nuestras hermanas que nos ayudaron con la lectura, y voy a dar rápidamente un síntesis de lo que leímos ya, hermanos, un resumen del resumen prácticamente, hermanos. ¿Por qué? Para no empaparnos de mucha información, sin embargo, para empaparnos de lo esencial. Dice que nuestro Dios, hermanos, le otorgó al pueblo de Israel, al pueblo escogido, un territorio. Y cuando llama a Abraham, hermanos, todos los que hemos leído esta parte del llamamiento del siervo Abraham, dice que lo llamó porque nuestro Dios quería un pueblo único, un pueblo singular, un pueblo que fuera diferente a todas las naciones. ¿Y qué hace? Le da un territorio. Le dice: sal de Ur de los Caldeos y ve a la tierra donde fluye leche y miel, en donde ya te voy a hacer una nación grande. Y todavía Abraham, le pregunta: ¿cómo? Pues si no tengo descendencia. ¿Cuántos años tenía Abraham, hermanos? 99 años, ¿verdad? Entonces, imagínese usted a los 99 años que Dios le diga: te voy a hacer una nación grande. ¿Qué va a decir usted? ¿Qué pasó con Sara, hermanos, cuando le dijeron: vas a tener un hijo? No creyó, se rió. Pero esa promesa, hermanos, hecha por nuestro Dios, se cumplió, ¿verdad, hermanos? Se cumplió, y lo sacó y le dio un territorio. Pero cuando le dice, vean, hermanos, cómo es de bonita la palabra de Dios, porque cuando escogen a Abraham, ahí mismo, más adelantito, le dicen: vas a ocupar la tierra, pero vas a subir a Egipto 400 años y luego vas a regresar. Y nuestro Dios no da hincapié a que se dude de su palabra. Se cumple la palabra de Dios, hermanos. Sin embargo, no me voy a meter en otro tema, solamente en lo que nos corresponde. La indicación fue: vas a ir a esa tierra, pero ¿qué crees? En esa tierra habita el amorreo, el jebuseo, el gergeseo y fereceos. ¿Y cuál fue la indicación, hermanos? ¿Cuál fue la indicación? La indicación fue: destrúyelos, acaba con ellos. Esa fue la indicación, hermanos. Lo mismo pasa cuando nosotros aceptamos la invitación por parte de nuestro Dios. ¿Qué representaban esas naciones, hermanos? Idolatría, pecado. Ahora, cuando Dios nos llama, también es esa parte. Nos dice:
desecha todo lo malo, todo lo que te puede apartar de mí. Esa es la misma indicación, haciendo un hincapié ya en nuestros días. Pero esa fue la indicación: destrúyelos. Y cuando el pueblo de Israel ocupa ese territorio, ¿qué pasó? ¿Los destruyó? No, ¿verdad? Les perdonó la vida. ¿Y cuál fue la sentencia? Viene una sentencia nuevamente de nuestro Dios, ¿y qué les dice? Por no haber destruido a estos pueblos te van a servir para tropiezo. Y luego en el segundo párrafo, hermanos, nos dice la escuela sabática que estos pueblos que no destruyó el pueblo de Israel hicieron crueldades, maldades, azotes a ese pueblo. Y vemos en el caso de los filisteos. Recordemos la historia del rey David. ¿Con quién era la guerra? Con los filisteos. ¿Quiénes representan ahora a los filisteos, hermanos? Los de Gaza, hermanos. Los jordanios, Cisjordania. Ayúdenme, ¿quién está abajo ahorita en la actualidad del pueblo de Israel, hermanos? Sí, nuestro hermano está... Bueno, es un mapa antiguo, pero ahorita, por ejemplo, hermanos, pues ya los conocemos con otros nombres. Pero vemos, hermanos, esta parte. En el tercer párrafo dice, esto es lo que nos debe de interesar un poquito en esta mañana, hermanos. La historia, hermanos, para los que hemos leído un poquito de la definición de historia, dice que la historia es la narración de historias pasadas que nos sirven para analizar nuestro presente y mejorar nuestro futuro. Ahora, vemos esta parte, hermanos. Dice que nuestro Dios tiene un límite de paciencia y tolerancia, hermanos. Por eso en el libro de Amós, que acabamos de leer en el capítulo 1, dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco, y por el 4, dice, no desviaré su castigo. Luego le dice esas mismas palabras al pueblo, a los de Gaza, y les dice también, por 3 pecados, pero ya el 4 ya no te lo voy a perdonar. Se los dice al rey de Tiro, igualmente le dice, por 3 pecados, pero ya por el 4 ya no. Y también se los dice a los amonitas. En este caso en la actualidad representan los jordanios. Dice, por 3 pecados, pero ya por el 4 ya no. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que nuestro Dios es un Dios amoroso, que visita hasta la 4ª generación. Y veamos cómo es tan maravillosa la palabra de Dios, hermanos, que nos dice en un lado, si pecas en el mandamiento, ¿hasta qué generación nos va a visitar? Hasta la 4ª. Pero si haces el bien, ¿qué dice? Por 1000 generaciones, ¿verdad? Pero vemos cómo se relaciona la palabra de Dios en esta mañana, hermanos. Si alguien me facilita un papelito, hermanos, higiénico. Es que está ahorita se va a quitar solita. Bueno, vamos a ver esta parte, hermanos, y vamos a continuar. Entonces vemos, gracias, hermano. Vemos esta parte, hermanos, de la paciencia de Dios. Y en el 4º párrafo, en el último párrafo, dice que lo que desea Dios, dice que es la obediencia de su pueblo. La obediencia de nosotros, hermanos, dice, en el límite de su paciencia, leía nuestra hermana Luz María, en el límite de su paciencia, los envía, ¿quién envía? A los profetas, dice, para saber sus juicios y castigo. Luego dice, la palabra de Dios es la que se desecha cuando se camina de acuerdo a nuestros pensamientos, hermanos. Entonces, vemos esta parte. ¿Y por qué viene el juicio sobre estas 4 naciones o estos 4 imperios, 4 naciones o ciudades vecinas? Decían nuestros hermanos en el resumen, dice que por la gran violencia que estos pueblos le ocasionaban al pueblo de Israel.
dice que por la superstición y la inmoralidad. ¿Qué es la superstición, hermano Gerson? Ayúdenos con esta definición de la superstición. ¿Qué es la superstición? Dice que el juicio de Dios viene por eso. Uno, porque maldecimos el pueblo de Israel. Dice la palabra de nuestro Dios: benditos los que te bendicen y malditos los que te bendicieren. ¿Qué es la superstición, hermano Gerson? Bueno, en el contexto cultural de nuestro país tiene que ver con la suerte, pero en el contexto bíblico, incluso la tradición judía tiene un sentido más profundo, conforme a la numerología, la Kabbalah. Entonces, la superstición tiene que ver, por ejemplo, usar amuletos, el pasar por debajo de una escalera, como ejemplos, el gato negro que está aquí en el país, ¿no? En estos días que pasaba el Día de Muertos, pues todo eso tiene que ver con la superstición, y al final de cuentas es idolatría. Amén. La superstición, el listón rojo que mencionaba hace tiempo, el mal de ojo, toda esa parte, hermanos, por eso escogieron a Abraham, hermanos, para ser un pueblo único y desechar todo lo malo, es decir, a todas esas naciones, porque Dios sabía que esas naciones le iban a causar un mal. Por eso viene el juicio sobre estas naciones, y en nuestra actualidad también, hermanos. Inmoralidad, hermana Lilibet, menciónenos, ¿qué entiende usted por inmoralidad? ¿Alguien que le ayude, mis hermanas? Hermano Esaú, diácono de la iglesia, ayúdenos con esta definición. Tiene que ver con la moral. Tiene que ver con la moral. Pasa a vosotros, hermanos. Tiene que ver con la moral y tiene que regirse bajo las normas que todos aprueban que está bien. Ya lo inmoral es salirse de esas normas y hacer lo malo o lo incorrecto. Amén. Gracias, mis hermanos. Entonces, si lo moral es hacer y respetar las normas, hermanos, cuando no respetamos los 10 mandamientos, entonces nos volvemos inmorales, ¿verdad? Así sencillamente, hermanos. No le voy a dar. En la sociedad, hermanos, ¿cuáles son las normas morales que nos rigen? El amor, el respeto, la tolerancia, la solidaridad, todos estos son los valores morales. Cuando ya nos volvemos inmorales es cuando nos volvemos irrespetuosos, cuando somos intolerantes, es decir, todo lo contrario. ¿Por qué más, hermanos? Dice que cuando traficamos personas, este juicio viene porque estos pueblos circunvecinos de Israel tomaban a los judíos y los traficaban como personas, ¿sí? Como esclavos. Dice, porque no se respetó una alianza antigua. Bueno, ahí vemos, hermanos, por pues por el despojo que le realizaban al pueblo de Israel. Prácticamente, hermanos, nuestro Dios empieza este juicio porque pues tiene un pueblo único y Dios cuida de ese pueblo, hermanos. Y cuando Dios ve que este pueblo sufre violencia, actúa por él. Por eso dice, benditos los que te bendicen y malditos los que te maldicen. Y por eso digo, hermanos, que la palabra de Dios se cumple y nosotros lo vivimos, hermanos. ¿Recuerdan cuando un presidente del sur, del continente americano, pronunció palabras contra el pueblo de Israel? ¿Cuánto tiempo tardó, hermanos? ¿De qué falleció? O sea, vemos esta parte, hermanos, que nosotros, pueblo de Dios, tenemos que bendecir al pueblo de Israel, porque uno es el pueblo elegido, y otro la bendición, esa misma bendición nos alcanza a nosotros. Vamos a entrar a las preguntas, hermanos, y por eso voy a pedir, adelante mi hermano Gerson, para enriquecer este estudio, para que todos nos llevemos enseñanza buena, hermanos. Bueno, pasa a vosotros, hermanos. Nos había saludado, dice, esto es importante, hermanos, porque dice, menciona estas palabras
Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el cuarto. Y a cada una de las naciones les menciona esta parte, hermanos. Y pues nosotros solamente pudiéramos generalizar y pudiéramos decir que pues es por su maldad, ¿no? Pero tiene un sentido, porque les recalca 3 y el cuarto también se los menciona. Aunque nosotros no lo podamos percibir por nuestra, en Occidente tenemos una percepción muy diferente de lo que es pecado, hermanos. Pero en la Escritura sí nos menciona niveles de pecado, no que haya pecados menores y mayores, hermanos, ojo, sino niveles de maldad. Por ejemplo, una cosa es pecar inconscientemente y otra cosa es pecar deliberadamente y después que se haga costumbre, va en aumento. De hecho, el pueblo de Israel fue sentenciado 2520 años por el nivel de pecado que llegó a 7 niveles de pecado, según lo que menciona el libro de Números y Deuteronomio. Aquí, hermanos, estas naciones, en el libro de Ezequiel, que es donde vamos a tomar la base de estas 4 pecados que le menciona a estas naciones, dice Ezequiel 14:21, por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, cuanto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles. Uno es espada, hambres, fieras y pestilencias. Estas naciones, hermanos, empezaron a sembrar el pecado acosando al pueblo de Israel. Algunos llegaron hasta el hambre. Muchos en tiempos de los reyes, a causa de estos pueblos, tuvieron que, ustedes pueden leer la historia, las mujeres se tuvieron que comer a sus hijos, ¿verdad? A ese nivel llegó, y dependiendo del nivel de maldad, por eso Dios les está sentenciando a cada una de ellas, pues que la paga iba a ser. Incluso al mismo pueblo de Judá se la hace, hermanos. Aquí en el libro de Amós también le va a hacer esta misma sentencia al pueblo de Judá, porque aquí no hay, no nos podemos escapar. Israel no cumplió por exterminar a todos. ¿Y cuál fue su muerte? Pues que todas las naciones se volvieran en contra de él. Aquí los dos tienen pago de pecado. Israel por no cumplir al mandamiento y las naciones por aprovecharse de la nación de Israel. Y por último, hermanos, antes de pasar a las preguntas, espero ya mi hermano Efraín va a afirmar si está bien o no mi comentario, pero esto ya aconteció, hermanos. A diferencia de la profecía que vimos de Joel está hablando de 3 tipos, como decía mi hermano Efraín, del pasado, presente y futuro. Estas naciones ya no existen, hermanos. Existe Gaza, sí, pero ya no existen gazatíes. Casi todas estas naciones fueron tomadas por los edomitas, por los árabes. A los árabes sí está vigente esta sentencia, porque ellos, hasta que venga Jesús, va a ser destruida la casa de Saúl. Pero todas estas naciones ya no existen, hermanos. Ya no existen los edomitas, ya no existen los amonitas, ya no existen los gazatíes. Todos estos, el pueblo, si ustedes ven el mapa que estaba ahí, Israel abarca todas estas naciones, abarca todos estos pueblos. Tiro, Gaza, fue recuperando terreno conforme a las guerras después de 1948. Ustedes pueden ir viendo cómo fue adquiriendo más y más terreno. Incluso en la guerra de los 6 días regresa a la península de Sinaí, donde está Edom. Pero bueno, solamente quería referirles a eso, hermanos. Estas naciones ya pasó, y está escrito en los libros de Ezequiel, en los libros de Jeremías, en los libros de Reyes y Crónicas, cómo fueron destruidas cada una de estas naciones, hermanos. Solamente era como aclaración. Gracias, mi hermano Gerson. Vamos a ver esta parte y vamos a ver lo que aclaró nuestro hermano Gerson a través de las preguntas que vamos a ir viendo más adelante. Si ya se cumplieron, si están por cumplirse y se están cumpliendo. Primera pregunta, hermanos. Voy a pedir a nuestras hermanas que tengan su Biblia a la mano, que nos ayuden con las lecturas. Y va a responder esta pregunta número 1, nuestro hermano obrero Enrique Ángeles. ¿Sí está nuestro hermano obrero Enrique Ángeles? Bueno, nuestro hermano varón iniciado Kevin Cruz va a responder la primera pregunta. Dice: ¿cómo se describe la violencia y crueldad de Damasco hacia la región de Galaad? Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 8, versículos 12 al 13. Capítulo 10, versículo 31 y 33. ¿Alguien tiene estas lecturas, hermanos? ¿Hermanas? Adelante.
Dice en capítulo 8, verso 8. Y el rey dijo a Asael: toma en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Dios y consulta por él a Jehová diciendo: ¿tengo de sanar de esta enfermedad? Y versículos 12 y 13. Dice: entonces díjole Asael: ¿por qué llora mi señor? Y él respondió: porque sé el mal que has de hacer a los hijos de Israel, y a sus fortalezas pegarás fuego, y a sus mancebos matarás a cuchillo, y estrellarás a sus niños, y abrirás a sus preñadas. Y Asael dijo: ¿por qué? ¿Es tu siervo perro que hará esta gran cosa? Y respondió Eliseo: Jehová me ha mostrado que tú has de ser rey de Siria. En el capítulo 10, verso 31 al 33. Dice: mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. En aquellos días comenzó Jehová a talar en Israel, e hiriólos a Asael en todos los términos de Israel, desde el Jordán al nacimiento del sol, toda la tierra de Galaad, de Gad, de Rubén y de Manasés, de Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, y Galaad y Basán. Capítulo 13, versos 3 al 7. Dice: y encendióse el furor de Jehová contra Israel, y entrególos en mano de Asael, rey de Siria, y en mano de Ben-Hadad, hijo de Asael, por largo tiempo. Mas Joachz oró a la faz de Jehová, y Jehová lo oyó, porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Y dio Jehová salvador a Israel, y salieron debajo la mano de los sirios, y habitaron los hijos de Israel en sus estancias como antes. Con todo eso no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel, y ellos anduvieron, y también el bosque permaneció en Samaria, porque no le había quedado gente a Joachz, sino 50 hombres de a caballo, y 10 carros, y 10,000 hombres de a pie, pues el rey de Siria los había destruido, y los había puesto como polvo para hollar. Verso 22, hermana. De ahí mismo. Dice: Asael, pues, rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joachz. Amén. Gracias, mi hermana. Hermano, qué bien dice cómo se describe la violencia y crueldad de Damasco, Siria, hacia la región de Galaad o hacia el pueblo de Israel, hermano. Pues ya lo describe aquí la escritura, que pues fueron eventos muy trágicos, dramáticos, de mucha tristeza y crueldad. Dice que pegaban fuego a sus fortalezas, o sea los incendiaron, pues matar a cuchillo a los mancebos, o sea que los degollaban, los apuñalaban. A los niños dice que los estrellaban contra las paredes, y esto es algo que se volvería a repetir, pero en el tiempo de Babilonia también, para el pueblo de Israel. Abrir a las preñadas, o sea las embarazadas, ¿verdad? Les abrían a cuchillo el vientre, y pues todo es un periodo de aflicción total para el pueblo. Amén. Dice que es como un periodo de opresión, hermanos. Fue un periodo de opresión, pero veamos algo que comentaba nuestro hermano Gerson hace un momentito en su comentario. Estos mismos pueblos que no fueron destruidos fueron utilizados para castigar al pueblo de Israel. ¿Cómo era ese tiempo en el pueblo de Israel? Pues era un tiempo de aflicción, de opresión, de crueldad. Y decían nuestros hermanos que Dios hizo justicia para con el pueblo de Israel, utilizando estas naciones. Y leíamos ahí, hermanos, leía nuestra hermana Felipa, decía: pero aún con todo lo que le sucedía,
con todo lo que les pasaba, ¿qué decían? ¿El pueblo se apartaba de su maldad, hermanos? No, ¿verdad? Sino que continuaban con los pecados de Jeroboam. Y ya vimos esta historia. ¿Qué hizo Jeroboam, hermanos? A ver, hermanos, ya tuvimos, yo creo que casi cumplo un año aquí y hemos estudiado toda la historia del pueblo de Israel, hermanos. ¿Qué hizo Jeroboam, hermanos? Hizo 2 becerros de oro, levantó estatuas, altares, y llevó al pueblo de Israel a la idolatría. Pero dice que nuestro Dios utilizó al rey de Siria para oprimirlos. ¿Qué significa oprimir, hermanos? Castigarlos. Pero dice la palabra de nuestro Dios que a pesar de que les sucedía lo malo, no se apartaban de su mal camino y seguían a Jeroboam, los pecados de Jeroboam. Segunda pregunta, hermanos, si no hay algún comentario adelante, mi hermano. La conclusión de Jeroboam es el que parece que registra el que destruyó los altares. No, es ya el que destruye los altares. ¿Qué expuso? Josías, hace 8 días, hermanos. Es que uno es... Ajá. Roboam es Judá, ¿sí? Y Jeroboam es de Israel. Antes de Josías, su papá era quien Roboam. También Josías derribó algunos, pero Pero Josías fue el que derribó todos. Y aquí vemos esta parte. Qué bueno que esta parte es importante, hermanos. Porque la Escritura dice, con todo no se apartaron de su mal camino, sino que siguieron los pasos de su padre. ¿Quién? Jeroboam, porque fue el patriarca, hermanos. O sea, es decir, de ahí viene ese pecado, esa enseñanza de culto a los ídolos, de levantar altares. Entonces vemos, hermanos, que nuestro Dios utiliza al rey de Siria para castigar al pueblo de Israel. Pero este mismo rey de Siria viene su castigo también por oprimir al pueblo de Israel. Lo vamos a ver más adelante. Segunda pregunta, hermanas. Bueno, vamos a leer también lo que dice Amós, capítulo 1, versículo 3 al verso 5. Otra hermana, Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 16, del 7 al 9. Y otra hermana, Isaías 17, del 1 al 3. Si me ayudan, hermanas, quien trae su Biblia, póngase de pie sin que... Adelante, hermana Luz María, luego nuestra hermana Verónica. Amén. Segundo, adelante, mi hermana Verónica. Entonces Acaz envió embajadores a Trigal, Pileser, rey de Asiria, diciendo: Yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de la mano del rey de Siria y de la mano del rey de Israel, que se ha levantado contra mí. Y tomando Acaz la plata y el oro, se le halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa en la casa real. Envió al rey de Asiria un presente, y la atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco, y la tomó, y llevó cautivos a los moradores de Kir, y mató a Rezín. Amén. Gracias, mi hermana. Y Isaías, hermanos, hermanas, ¿quién desea leer? Adelante, mi hermana, esposa de nuestro hermano. Bueno, nuestra hermana Juana ya está acá. Perdón, hermana. Prepárese con la siguiente lectura. Carga de Damasco. He aquí Damasco dejó de ser ciudad y será montón de ruina. Las ciudades de Aroer, desamparadas, enmajadas, se tornarán, dormirán allí, y no habrá quien los espante. Y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco,
y lo que quedare de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos. Entonces vemos esta parte. En la primera parte dice que los pueblos oprimen a Israel, y en la siguiente parte pues ya viene pues lo que es el juicio sobre estas naciones. Segunda pregunta: ¿con qué propósito Dios hizo que se levantaran los de la ciudad de Gaza? Va a contestar ahora sí, veo a nuestro hermano obrero Enrique Ángeles, y me ayudan con la lectura hermana Verónica Fernández, hermana Lilibet, Amós 1 del 7 al 8, y con posterioridad hermano Esaú, diácono de la iglesia, dice la segunda parte, y explique el cumplimiento del juicio expresado por el profeta. Le va a ayudar nuestra hermana Bianca, segunda de Crónicas 26 al 3, y nuestra hermana Lorena, que nos visita, Jeremías 47 de 4 al 5. Adelante, mis hermanos, con las lecturas. Ahora sí vamos a leer, hermanos. Segunda de Crónicas 21, 13 al 17, dice así: sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab, y además has dado muerte a tu hermano, a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. He aquí Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos, y a tus mujeres, y a todos cuanto tienes, y a ti con muchas enfermedades, con enfermedades de tus intestinos, hasta que se te salgan a causa de tu persistente enfermedad. Entonces Jehová despertó contra Joram la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes, y subieron contra Judá e invadieron la tierra y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey, y a sus hijos y a sus mujeres, y no les quedó más hijos, sino solamente Joacás, el menor de sus hijos. Gracias, hermana. Siguiente lectura, hermana Lisbeth. 1 del 7 al 8. Sigamos todos la lectura, hermanos, para que vayamos comprendiendo las preguntas. Dice: prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirán sus palacios, y destruiré a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalón, y volveré mi mano contra Engrón, y el resto de los filisteos perecerán, ha dicho Jehová el Señor. Amén. Gracias, hermana. Hermano obrero Enrique Ángeles, ayúdenos con la respuesta, que dice: ¿con qué propósito Dios hizo que se levantaran los de la ciudad de Gaza? Ya viendo las citas, hermanos, pues vemos que es con el propósito de castigarlos. ¿Por qué? Porque hicieron lo mismo que los otros reyes de Israel, lo mismo que ya habían hecho los mismos reyes de Israel anteriormente, que era la fornicación a otros dioses ajenos, hermanos. Ya no se apartaron de su mal caminar. Segunda parte de la pregunta dice: y explique el cumplimiento del juicio expresado por el profeta. Adelante, mi hermana Bianca y mi hermana Lorena, con las lecturas. Adelante con el micrófono, mis hermanos, si nos auxilian. Pasamos. Vamos. Segunda de Crónicas 26:3. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecholía de Jerusalén. 6 al 7 dice: y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gad, y el muro de Gabnia, y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Y diole Dios ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gubal y contra los amonitas. Gracias. Hermana Lorena. La palabra de Dios dice así: ha llegado el día en que acabaré con los filisteos, ha llegado el día en que acabaré con los que ayudan a las ciudades de Tiro y Sidón.
Destruiré a todos los filisteos que vinieron de la costa de Creta, los que viven en la ciudad de Gaza, que se raparán avergonzados la cabeza. Los que viven en la ciudad de Ascalón se quedarán mudos de miedo, y ustedes que aún viven en las llanuras no dejarán de herirse el cuerpo. Amén. Adelante, mi hermano diácono. Sí, hermanos, voy a leer una nota que tenemos dice: Tiro, ciudad y puerto fenicio, sufrió el asedio de Nabucodonosor II, de acuerdo con Ezequiel 26, del 7 al 14, quien la sitió durante 13 años y destruyó su parte continental. Alejandro Magno destruyó completamente la isla de Tiro, arrasando la ciudad y cumpliendo en Ezequiel 26, del 3 al 5. Dice: de acuerdo a la nota y las citas bíblicas, el asedio de Nabucodonosor duró 13 años aproximadamente, entre los años 586 y 573 a.C. Posteriormente, Alejandro Magno destruye completamente la isla, cumpliéndose lo establecido por Dios a través de los profetas. Entendemos que todos estos pueblos Israel los dejó, no los destruyó, y Dios usó para que a través de esos pueblos que no destruyó fueran como una espina clavada, pero hacían sufrir a Israel. Sin embargo, Dios, como siempre, ha elegido a Israel como su pueblo, en esa promesa que le dio a Abraham. De todos modos, estos pueblos tendrían sus castigos. Son las ciudades vecinas de Israel que los hicieron de alguna manera sufrir, pero Dios determina destruirlos en algún momento de los planes que Él tiene. Entonces nosotros vemos cómo se cumple con Nabucodonosor, y cuando menciona Creta, pues no es otra cosa más que el Alejandro el Grande destruye por completo esa ciudad de Tiro. Y vemos, hermanos, en la parte de la historia universal, hermanos, pues sí se menciona a estos reyes, hermanos, que son utilizados para pues actuar contra Israel, y dos, después nuestro Dios mismo los castiga. Pregunta número 3, hermanos, si no hay algún comentario extra. Adelante, mi hermano Gerson. Le iba a dar, de hecho, a usted la tercera pregunta. Solamente es importante, hermanos, ver qué tiempo profetiza Amós, que va correlacionado con estas preguntas. Por eso yo les decía, miren, Joel profetizó casi 200 años después de Amós, por el 660, 650 hacia abajo, y Amós está profetizando en el 810 hacia abajo, ¿no? Dependiendo los historiadores. ¿Por qué es importante, hermanos? ¿Por qué? ¿Qué nos está diciendo? Aquí nos está hablando todavía Amós en tiempos de los reyes. Todavía no era ni siquiera llevado cautivo a Babilonia. Todavía no era llevado cautivo a Siria, mucho menos Judá. Todavía no era llevado pueblo de Israel. Acuérdense que primero es llevado Israel y después Judá. Entonces, aquí, hermanos, Amós en el capítulo 1, verso 1 dice que este profeta profetizó en tiempos de ¿quién, hermanos? ¿Quién dice ahí? De Darío. Del rey Usías. ¿Y qué hizo Usías, hermanos? Apenas hicieron el tema aquí nuestros hermanos. ¿Qué hizo Usías? ¿Qué resaltó? Conquistó, pero ¿qué hizo, hermanos? ¿Qué hizo en la revolución del armamento? Hermanos, sí. Hizo armamentos, industrializó las armas de guerra, puso torres, empezó a hacer estrategias militares. Una estrategia militar son los saltos. Todo esto, ¿por qué? Porque a través de todo esto que hizo Usías fue como Israel empezó a destruir aquellos países aledaños, como lo vamos viendo ahorita en las preguntas que están leyendo nuestros hermanos. Todo tiene una perfecta correlación, hermano. Por eso yo les decía, en ese sentido literal, sí se cumple. Podemos encontrar los registros aquí claros en la Biblia, que todas estas ciudades fueron destruidas, hermanos. Aunque Jesús menciona en su tiempo a Tiro, menciona aquel Damaseno, Eliezer, me parece por ahí se nombra, no sé si es en creo que es Abraham el que lo menciona, ¿no? Pero bueno, se mencionan, pero su auge, su poderío se es exterminado según los profetas Ezequiel, según el profeta Amós,
y según el profeta Jeremías, hermano. Entonces nada más para que hagamos esa correlación, hermano. Amén. Gracias, mi hermano. Vamos a la tercera pregunta. Le voy a pedir a nuestra esposa de nuestro hermano Pedro. ¿Sí está, hermano, su esposa? ¿No? Bueno, usted, hermano Pedro, ayúdenos con la lectura de Amós, capítulo 1, versículo 9 al 10. Nuestro hermano Eligio, ayúdenos con la lectura de Ezequiel 26, del 1 al 9. Hermano Armando, ayúdenos con la lectura de Isaías 23, del 8 al 9. Y hermano Gerson nos ayuda contestando esta tercera pregunta, hermano. Adelante con las lecturas, mis hermanos. Amós de 1... Del 9 al 10. 9 al 10. Capítulo 1, versículos 9 y 10. Así ha dicho Jehová por 3 pecados de Tiro y por 4... No revocaré sus castigos porque entregaron a un pueblo cautivo de Edom y no se acordaron del pacto del hermanos. Y prenderé fuego en el muro de Tirón y consumirá sus palacios. Amén. Amén. Gracias, mi hermano. Mi hermano Eligio. Bueno, dice así la palabra eso. Y aconteció en el 11º año, en el primer mes, que fue el primer palabra de Jehová, diciendo: el Hijo del Hombre, por cuanto no es. Sí, hermano, sí es. Por cuanto dijo Tiro sobre Jerusalén. El Hijo del Hombre, por cuanto dijo Tiro sobre Jerusalén, estaban quebrantadas en lo que era puerta de la nación, a mí se volvió, será lleno de ella desierta. Por tanto, así dicho Jehová, el Señor de Jehová: he aquí contra ti, oh Tiro, y haré subir contra ti muchas gentes como el mar hace subir su onda, y demolerán los muros de Tiro, y derribaré sus torres, traeré de ella su polvo y lo dejaré como una peña lisa. Tendedero de red, y será en medio de la mar, porque yo he hablado, dicho el Señor Jehová, y será que quedará de la gente, y sus hijas que está en el campo será muerta en cuchillo, sabrá que yo soy Jehová, porque así ha dicho el Señor Jehová: he aquí que de Egilo traigo contra Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y el rey de caballo y caballo y compañía y muchos pueblos. Tu hija que estará en el campo matarán el cuchillo y pondrá contra tu ingenio, y fundarán contra ti, baularte, afirmar como contra ti escudo. Y pondré contra ellos aretes contra tus muros, y tus torres destruirá como su martillo. Gracias, mi hermano. Adelante, mi hermano Armando. Dice la palabra de nuestro Dios: ¿quién decretó esto sobre Tiro, la coronada, cuyos negociantes eran príncipes, cuyos mercaderes eran los nobles de la tierra? Jehová de los ejércitos lo decretó para envilecer la soberbia de toda gloria y para abatir todos los ilustres de la tierra. Amén. Adelante, mi hermano Gerson, si nos ayuda con la pregunta. Dice: ¿qué aspectos de Tiro fueron condenados por Amós en su profecía? Bueno, el más claro es el que dice Amós, hermanos, la cita de Amós. ¿Cuál era, hermano? Es capítulo 1, versículo 9 al 10.
Dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro y por el cuarto no desviaré su castigo, porque entregaron la cautividad entre Edom y no se acordaron del concierto de hermanos, y meteré fuego en el muro de Tiro y consumirá sus palacios. Bueno, cuando buscamos información de Tiro, hermanos, también cabe mencionar que hay 2 ciudades de Tiro, una es la costera y otra es la urbana, por si en algún momento ustedes investigan historia y va a haber discrepancias. La que estamos hablando aquí es la ciudad de Tiro, al sur de Jerusalén, en Fenicia, está Tiro en Fenicia, y aquí el que viene a destruirla es Nabucodonosor, es como está profetizado. Nabucodonosor viene y toma Tiro, derroca todos sus pueblos. Y cabe ahí, hermanos, que la segunda cita, hermano, era Ezequiel 26 del 1 al 9. Ezequiel capítulo 26, del versículo 1 al 9. Ahí, en el verso 3 dice, por tanto, así ha dicho el Señor Jehová, he aquí yo contra ti, oh Tiro, y haré subir contra ti muchas gentes, como la mar hace subir sus ondas, y demolerán los muros de Tiro, y derribarán sus torres, y traerán de ella su polvo, y la dejaré como una peña lisa, tendedero de redes será en medio del mar, porque yo he hablado. Y a esta ciudad, pues históricamente también la podemos encontrar con el tercer reino universal. Alejandro Grande viene y hace también, en la historia, hermanos, busquen, lean un poquito de Alejandro Magno cuando viene a la ciudad de Tiro, todo lo que acontece, hermanos, aunque históricamente en la Biblia ya se había cumplido por Nabucodonosor la derrota de Tiro, pues también todavía vienen consecuencias sobre esta ciudad. Es como lo que hoy vemos en Gaza, aunque ya no estén los gazatíes, pero ese lugar en específico pues está en guerra constante con el pueblo de Israel, está apartado, aunque está dentro de Israel, sigue teniendo igual lo que hoy es Cisjordania, lo que eran los amonitas, los moabitas, todos esos, aunque ya no estén ellos, pero esas ciudades son las que siguen teniendo pleito con Israel constantemente. Gracias, mi hermano. Pues vemos entonces cómo Dios pues castiga a esta ciudad de Tiro, hermanos, ¿sí? Cómo Dios con su poder adelante, mi hermano Carlos. Nada más para complementar, hermano, cuando el rey Salomón gobernaba, había un auge en el pueblo de Israel, y es donde hace alianza con este rey de Tiro, hermano. Entonces ellos eran un pueblo comercial. Entonces el mismo rey de Tiro pide alianza porque sabía el poder que tenía el pueblo de Israel. Esto fue el aspecto que dice, es que por no haber respetado esa alianza con los de Edom, pues su castigo también iba a caer sobre la ciudad de Tiro, hermanos. Gracias, mi hermano. Pregunta 4 y pregunta 5, hermanos, en los versos que viene ahí la escuela sabática, nos detalla los actos por los cuales estas dos naciones o estas dos ciudades también fueron castigadas. Y es casi por lo mismo, hermanos, porque ¿cuál era el único objetivo que tenían estos pueblos que habitaban alrededor del pueblo de Israel? Pues destruirlos, ¿sí? Hacerles mal. Y vamos a contestar ya para finalizar el estudio de la escuela sabática, hermanos, en la sexta pregunta, que si es de relevancia, hermanos. ¿Qué sucederá con los pueblos que han atacado con violencia y crueldad a Israel en un futuro? Y ahí vamos a ver, hermanos, que todavía hay pueblos y naciones que desafortunadamente pues odian al pueblo de Israel. Es más, evitan el que ellos y no los reconocen como nación, hermanos. Entonces viene esta parte, hermanos. ¿Qué sucederá con los pueblos que han atacado con violencia y crueldad a Israel en un futuro? Hermano Eric Andrés,
Ayúdenos con la lectura de Abdías, capítulo 1, versículos 15 y 16. Nuestra hermana, esposa de nuestro hermano Carlos, hace un ratito ya no leyó el siguiente verso, que es Isaías, capítulo 34, del versículo 2 al versículo 3. Y nuestro hermano diácono Israel Ángeles nos va a ayudar con Apocalipsis capítulo 16, versículo 14. Y con estas lecturas cerramos esta escuela sabática, hermanos, que vemos que el juicio de Dios pues también será aplicado. Amén, hermanos, pasados. Amén. Sí, dice la palabra de Dios: porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Amén. Gracias. Isaías 34, del 2 al 3. La palabra de Dios dice así: porque Jehová está airado sobre todas las gentes e irritado sobre todo el ejército de ellas, destruirlas y entregarlas al matadero, y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará ardor, y los montes se deslairán por la sangre de ellos. Capítulo 8. Porque es día de venganza de Jehová, año de retribución en el pleito de Sión. Amén. Gracias, mi hermana. Y Apocalipsis 16, 14 dice: Apocalipsis 16, 14 dice: porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Amén. Gracias, mi hermano. Entonces, ¿qué sucederá con las naciones que aún siguen atacando al pueblo de Israel, hermanos? Serán castigados. Serán castigados. ¿Y cuándo sucederá, hermanos? Esa es la pregunta. Cuando venga el Señor Jesús. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo, en el día del Armagedón. Pero hay algo importante de mensaje para nosotros en esta mañana en la lectura de Apocalipsis, hermanos, en el versículo 14, que decía que hay que cuidar nuestras vestiduras, ¿verdad? Adelante, mi hermano Paulino. La lección, hermanos, se dice juicio sobre las ciudades vecinas. Dios va a hacer juicio sobre esa ciudad, hermano. Estamos estudiando el pueblo de Israel, no el pueblo gentil. Ya digo. El pueblo de Israel se cayó la apostasía, la idolatría, por su desobediente. ¿Por qué lo mandaron? Porque Dios lo preparó para que arrepintiera. Por eso esos pueblos fue encima sobre ese pueblo, para que reconocieran a Dios. Pero no fue así. Todo eso se endureció su corazón, pues todos sus hijos, como dice la palabra de Dios, todos sus hijos, su generación fue a cuchillo quemado. ¿Por qué? Por su desobediencia. Los tiempos presentes así es, hermano. Ahorita ya no es como en aquel tiempo. Ahorita lo que dice aquí, que habla cuchillo y fuego, es su pensamiento, su espíritu, hermano, cada uno de nosotros. Si no andamos conforme a la palabra de Dios, también nos meterá fuego de consumirnos nosotros mismos. Hoy va a endurecer nuestro pensamiento y hacemos lo que queremos y seremos burladores delante de Dios. Conocemos la palabra de Dios, ha llegado en nuestras manos, pero no lo acatamos. Estamos viendo la palabra como un fuego, hermano. No sentimos ese amor a Dios. ¿Por qué? Porque no tenemos ese
fuerza la voluntad de Dios, porque así, porque padecemos de esa manera, porque hay este débil de corazón, pues dice, ay, porque nosotros estamos enfermos, porque sentimos esto, porque Dios nos ha dado para reconocernos a Dios directamente. Así como el pueblo se fue castigado, así duramente, así los tiempos presentes ahorita ya no es como el pueblo, ahora ya es personalmente, porque nuestro Señor Jesucristo vino a redimir a cada uno de nosotros, pero no alcanzamos a entender esto. Pues somos, cuando digo yo estas palabras, tomamos como espejo nada más y no lo alcanzamos a entender. Amén. Que Dios la bendiga a nuestra hermana Lilibet. Comentario breve. Nada más, hermano, para aportar en esta última pregunta que dice, ¿qué sucederá con los pueblos que han atacado con violencia y crueldad a Israel? Aquí en Apocalipsis habla, pero de todas las naciones, no nada más del Medio Oriente. Pero en Apocalipsis 16, capítulo 12, sí los menciona. Dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviesen preparado el camino a los reyes del oriente. Ahí, o sea, sí se hace esa mención, no no los excluye. Ellos también van a recibir castigo porque serán reunidos en el Megido para recibir juicio. Dice, ¿en qué evento será? Pues vemos que se va a cumplir cuando las copas de la ira sean derramadas sobre la tierra. Todavía no viene nuestro Señor Jesucristo, es cuando las copas de la ira sean derramadas. Y ya Amén. el Señor Jesucristo viene a salvar a su pueblo cuando ya su pueblo ya prácticamente casi está por ser derrotado. Tres aprendizajes importantes en esta mañana de la escuela sabática, hermanos, ya para cerrar. 1, Dios es amor, Dios es misericordia, pero tiene un límite. Por eso dice, por 3 pecados, y ya por el 4, ya no te voy a perdonar. ¿Sí? Ese es. 2, que Dios utiliza a alguien ajeno en ocasiones para llamarnos la atención, para corregirnos. Y tercero, hermanos, tercera enseñanza de esta escuela sabática, póngase de pie y ayúdeme con esta lectura, hermanos. Apocalipsis capítulo 16, versículo, era 14 el que estábamos leyendo, hermanos. 16, versículo 15, hermanos. Con su Biblia en mano, vamos a leer este último versículo porque esta es la enseñanza más importante para nosotros, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios, versículo 15, todos juntos. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo y vean su vergüenza, hermanos. Esta es la recomendación de la palabra de Dios también en esta escuela sabática. Dichosos, bendecidos, los que guardamos nuestras vestiduras. Que Dios bendiga a su amada iglesia, hermanos. Amén. ¿Cuál es el deseo con nuestro hermano diácono, hermanos? Amén. Que Dios bendiga su palabra, que Dios bendiga a su pueblo. Dios bendiga a nuestro hermano diácono que ha dado esta escuela, hermanos, en estos instantes. Esperando, hermanos, que sea de entendimiento, sea de comprensión para cada uno de los que estamos en este lugar, y aún de aquellos que nos ven a través de esta transmisión, hermanos, puedan entender y comprender la palabra de nuestro Dios. Vamos a esperar, hermanos, a que vayan pasando nuestros hermanos pequeños. Ellos también tienen el espacio para que puedan dar a conocer el aprendizaje de este estudio, de este sábado, de esta escuela sabática
8 de noviembre, hermanos. Vamos a saludar a los hermanos, hermanitos, todos juntos. Paz a vosotros, hermanos. A vos, pues. Pueden sentarse. Hoy en este sábado estudiamos la lección número 6 que se titula ¿cómo? Juicios sobre las ciudades vecinas. Todos juntos vamos a recitar el verso para memorizar. Hizo Jehová amará de Sion Y dará su voz desde Jerusalén. y las estancias de los pastores se notarán y secaráse la cumbre del Carmelo. Amén. Amén. Los que se aprendieron su verso. Y dijo Jehová, bramará desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y las estancias de los pastores se enlutarán, y secaráse la cumbre del Carmelo. Amén. Amós, capítulo 1, versículo 2. Amén. Y dijo Jehová, bramará desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y las estancias de los pastores se ilustrarán, y secaráse la cumbre de Carmel. Amos 1:2. Amén. Y dijo Jehová, bramará desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y las estancias de los pastores se enlutarán, y secará en la cumbre del Carmelo. Amos 1:2. Amén. Y dijo Jehová, bramará desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y las estancias de los pastores se enlutarán, y sacarse la cumbre de Carmelo. Amós capítulo 1, verso 2. Amén. Y dijo Jehová, bramará desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y las estancias de los pastores se enlutarán, y secaráse la cumbre del Carmelo. Amós 1:2. Amén. Y dijo Jehová, bramará desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y las estancias de los pastores se enlutarán, y secaráse la cumbre del Carmelo. Amós 1:2. Amén. Y dijo Jehová, bramará desde Sión y dará su voz a Jerusalén, y las estancias de los pastores se enlutarán, y secaráse la cumbre del Carmelo. Amos 1:2. Amén. Vamos a pasar con el objetivo nuestra hermanita Ariana. Examinar cuidadosamente el capítulo 1 del libro de Amos para comprender uno de los principales anuncios proféticos contenidos en su significado y cumplimiento. Amén. Preguntas de análisis bíblico. Hermanita Monse,
¿A qué pueblo fue dirigida la represión de Jehová a través del profeta Amós? Damasco cometió 4 pecados. Amén. Hermanito Santiago, ¿a qué reino pertenece Damasco? Al reino de Siria. Amén. Hermanita Milka, Damasco o los sirios trataron mal y angustiaron al pueblo de Israel. ¿Cuáles fueron los 3 pecados de Damasco? Inciso A. Primero, en los tiempos de Baasa. El rey de Asa hizo alianza con el rey de Ben-Hadad para atacar a Baasa, rey de Israel. Inciso B. Luego, en los tiempos de Acab. El rey Ben-Hadad sometió a Israel pidiendo que entregue su oro, plata, mujeres y niños hermosos. Amén. Inciso C. Tercero, en los días de Joacás. El rey Hazael, rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás. Amén. Hermanita Daniela, ¿cuál fue el 4.º pecado que cometió Damasco en contra de Galad? ¿Qué les hicieron? Trillaron a Galad con trillos de hierro. Hermanita Devani, ¿qué profecía emitió Isaías sobre Damasco? Que dejarían de ser ciudad para ser un montón de ruinas, sus ciudades serían desamparadas y enmijadas se tornarían. Amén. Hermanito Mario, ¿qué reino tomó por suyo a Damasco y a los sirios? Reino de Siria. Amén. En conclusión, la sentencia de Dios contra Damasco no se debía a un solo pecado, sino a una acumulación de ellos. Había llegado a un punto que no retornó y la paciencia de Dios había llegado a su fin. Amén. Esta es la escuelita de nuestros hermanos pequeños. Que Dios los bendiga. Bien, hermanos, pregunta a nuestro hermano. Bueno, vamos a concluir con este tiempo, hermanos, esta parte de estudios de escuela sabática. Para ello le solicito a nuestro hermano diácono Esaú pase a este lugar a elevar oración para culmino e inicio del culto devocional que estará a cargo de nuestro hermano